sea ¿Tóxico? tóxico. 3. 10 gramos arriba llega a ser tóxico, recién va a provocar algo a nivel hepático. Entonces acá hay un pequeño cuadro, este cuadro usualmente habla de lo que es historia de farmacología, donde ustedes se van a dar cuenta que esto viene haciendo desde hace mucho tiempo. No es algo que haya iniciado ahora, no es algo que se descubrió de la noche a la mañana y dijeron, wow, ¿sabes qué? Esto inició ahora recién y genial. No, esto se viene viendo desde hace mucho tiempo, la fascinación del ser humano por el querer encontrar una respuesta a algo. Antiguamente en Egipto, cuando hablamos de 1500 a.C., se utilizaba lo que eran recetas de origen mágico o directamente había los guerreros que usualmente mataban a su contrincante y se comían el corazón porque decían que absorbía su fuerza vital, o cuando mataban a un atractivo venían y bebían su sangre, porque decían que obviamente también era la fuerza vital de la persona. Entonces, esto usualmente se viene viendo hace mucho tiempo. Ahora, si vamos viendo, por ejemplo, el 1838, 1921, Oswald Arp, no lo voy a pronunciar porque no sé cómo se pronuncia, contribuyó a elevar el prestigio de la farmacología en Alemania, fundó por él con el revista, la primera revista de farmacología que se ha publicado regularmente en la actualidad. Pasamos a la década de los 30, se ha ido la testosterona y a partir de los años 60 la hormonoterapia revoluciona el mundo de los anticonceptivos orales. No menos importante es el descubrimiento de las vitaminas. Recién en los años 60 se descubrió los métodos anticonceptivos de vía oral. Ya no había que estar pensando en planificación familiar o andar contando el calendario lunar. ¿Ustedes saben eso? Existen diferentes tipos de anticonceptivos y uno que usualmente utilizan es el lunar. Más que nada porque no les gusta uno alergia al látex o lo otro no les gusta tomar pastillas anticonceptivas porque algunas tienen efectos secundarios. Pero lamentablemente es el método menos falible porque tiene 80% de error. Entonces, cuando hablamos de principios generales de la farmacología, hablamos de la naturaleza de los fármacos. Y esto usualmente lo vimos en la clase anterior como un agonista y un antagonista. El agonista siempre acuérdense que es un activador de algo. Como decía el agonista, vemos que viene a hacer cosas buenas, positivas, y el antagonista viene a inhibir, viene a causar un corte, algo que viene a estar ocurriendo. ¿Se acuerdan que dije eso? Entonces, usualmente los fármacos agonistas son activadores de un suceso, activadores de algo, ¿ya? Y los antagonistas es como la sillita musical. ¿Ustedes se acuerdan de ver la silla musical? Ya, y toda la silla musical quería, por ejemplo, sentarse en una silla. Y si venía otra persona y se sentaba, ¿lo dejaban sentarse ustedes? No. Entonces, eso lo podemos relacionar como un antagonista, un inhibidor. Eso quiere decir que hay fármacos que van a venir, van a usar esa silla y otro fármaco, otra enzima, otra hormona no puede usar esa silla. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, chicas? Eso quiere decir que hay fármacos que son antagonistas. Ahora, hay fármacos que van a provocar, que pueden provocar los dos efectos. Con eso, que tú lo estás tomando para que haga un agonista, para que sea un activador, pero, ojo, su cuerpo, el cuerpo de ustedes, hay diferentes receptores y algunas veces hay receptores que hacen lo contrario y puede provocar un efecto inhibidor. ¿Ya? Usualmente, si hablamos de, bueno, para hacer esto que ustedes, la dosis es el veneno, entonces tienen que tener mucho cuidado con las dosis administradas. Por ese motivo, usualmente, cuando hablamos de dosis, hablamos que las dosis se ven por kilogramo peso. Eso quiere decir que si la persona pesa 40 kilos, no es lo mismo que una persona que va a pesar 100 o 90 kilos. La dosis es diferente. Entonces, por ende, yo a él le puedo dar un paracetamol de 500, le va a hacer efecto, pero una persona que pesa 90 o 120 le doy un paracetamol de 500, no le va a hacer nada. Tengo que, claro, debo aumentar la dosis. ¿Ya? Entonces, ¿los fármacos se sintetizan dentro del cuerpo humano? Sí. ¿Como cuál? ¿Cuáles son que se originan a nivel de su cuerpo? Insulina. La insulina. Por anatomía, ¿te acuerdas en qué parte?
Páncreas. Célula. ¿Qué célula? Las células delta. ¿Cuál específicamente? Ahí me pilló. Todavía me llegó esa diapo. Me quedé. ¿Cuál célula? Son 4. ¿Cuál es la que secreta insulina? ¿Se acuerdan, no? Está la PT, polipéptido, está la alfa, célula beta pancreática, de ahí secreta la insulina, porque también secreta la somatostatina, ¿ya? La sintetiza el cuerpo y también se puede poner de forma externa, ¿ya? Se puede también poner de forma externa, la insulina te lo puedes inyectar. Yo sería directamente como un sería como, bueno, el tecnoseno sería como algo extraño, un xenobiótico. Cuando hablamos de lo que es a nivel de lo que propiedades que tiene un fármaco, para que una molécula de fármaco tenga una interacción química con su receptor debe tener ciertas propiedades: un tamaño, una carga eléctrica, una forma y una composición anatómica adecuada, ¿ya? Lamentablemente existen lamentablemente moléculas que son grandes, que lo vamos viendo, como hay moléculas que son chicas, o también la carga eléctrica. Todo esto sirve para algo, y es la forma en que el fármaco tiene que interactuar con las células para que pueda ingresar a la célula, ¿ya? Cuando vamos viendo que existen diferentes formas de fármacos, vamos a ver que van a existir fármacos que son tipo sólidos, fármacos que son de tipo líquidos y los fármacos de tipo gaseosos. Y gracias a esto ustedes van a observar cuál es la mejor vía de administración. Obviamente si es gaseoso no lo voy a poner rectal, está diciendo, lo voy a usar por vía inhalatoria, ¿ya? O si es sólido, la mejor vía es la oral, a excepciones cuando son supositorios. Me acordaba, una señora me decía algo fitomínico. Ustedes saben que las mujeres usualmente sufren de candidiasis vaginal o infecciones vaginales, que es normal. Y le habían dejado cotrimoxazol, y la señora me dice, le dije, ¿vas a dejar cotrimoxazol? Sí, me dijo, son supositorios. Yo quedé marcando ocupado. Supositorio, dije yo, si no una consulta, ¿por no te lo estás usando? Porque la típica, supositorio tu rectal. Claro, la señora usaba lo que lo era rectal, por eso nunca se le pasaba la candidiasis. Claro, porque tienen forma de supositorio. Para que conozcan, tienen forma de supositorio. Son nódulos vaginales. Se ponen usualmente en la noche, cuando se acuestan a dormir, se ponen en la noche para que vaya haciendo efecto. Pero en este caso la señora lo confundía con supositorio y se lo ponía rectal. Y venía justamente por el escozor vaginal. Ah, pero le dijo que dejan cotrimoxazol y le ha hecho efecto. No, me dice. Y claro, le dijo cotrimoxazol y dijo, sí, dejan un supositorio. Y ahí uno que ya como... Bueno, lamentablemente hay cosas que hay que explicar, que a veces nos dicen, no, si es tan obvio, es tan fácil, pero no es tan así. ¿Ya? Pasa, ocurre, y les va a pasar, que de repente le pueden explicar a una persona y ustedes lo van a dar como, no, si es entendible, pero hay personas que lamentablemente no te lo van a entender. Yo me acuerdo que hay personas que tú le explicas método anticoncepción y tú le dices, mira, ¿sabes qué? Pecas un plátano, pecas el condón, lo pones y tienes relaciones con tu esposa. Y literalmente la persona va a pensar que el condón va en el plátano y va a hacer relación con su esposa. Y no lo digo fuera de broma. Porque ha pasado que cuando hay que hacer planificación familiar, uno le explica a los pacientes y después el paciente viene con la esposa embarazada. Oye, pero
¿Usaste el condón? Sí. ¿Y cómo lo usaste? Pesqué el plátano, le puse el condón al plátano. Y hay personas que te entienden así, te lo entienden de forma literal. ¿Ya? Cosas que suceden, cosas que pasan. Vía de administración, chicos, de todas estas vías que ya mencionamos la semana pasada, ¿cuál creen ustedes que es la más? No. ¿Cuál es la más segura? La más segura. La vía más segura. Vamos acá a utilizar su tremendo cerebro, su masa encefálica así dominante. ¿Cuál creen ustedes que de estas que ustedes ven acá, oral, sublingual, gas o inhalador, intramuscular, lo que es tópico, endovenoso, lo que son los colirios, cuál creen ustedes que es la más segura? La oral. ¿Oral? ¿Ya? Acá intramuscular, endovenoso, ya. Oral, vamos viendo. Levanten la mano los que piensan que oral. Alto, así con ganas, como que se ganan el vínculo. Como dijeron Lota, sí, levanten la mano, ok. 5, intramuscular, acá 6, intramuscular. Intramuscular. Solamente uno, yo escuché como 5, y uno solamente levantó la mano. Tópico. Ninguno. Después dijeron endovenoso. ¿Qué pasaría, chicos, si ustedes son alérgicos a un fármaco? Ya, y si yo se lo paso por vía endovenosa. Es más rápido, es más rápido. Es más rápido la reacción. Si es intramuscular. ¿Recuerdas que lo hablamos la otra vez? Conche, vete tú. ¿En serio? No, mira, si me di cuenta, no lo había visto. Intramuscular, acuérdense que cuando hablamos de intramuscular eran medicamentos de depósito que va a estar constantemente lanzando fármacos. Entonces, si le pincho intramuscular, va a hacer reacción alérgica y va a continuar con la reacción hasta que el fármaco deje de seguir saneando. Entonces, de acá, por lógica, ¿cuál sería la más segura? Porque la oral tiene que pasar por gastro, estómago, intestino, hígado, a diferencia de la endovenosa que va directo a los receptores, o la intramuscular y va igual al sistema sanguíneo. ¿Ya? Por eso, si ustedes le dan un medicamento vía oral y la persona no tuvo reacción alérgica, ustedes fácilmente pueden pinchar a la persona. Y preguntas que siempre son comunes. ¿Usted ha tomado diclofenaco antes? ¿Vía oral? Sí, ok, muy bien, le pincho diclofenaco. ¿Por qué? Porque el diclofenaco da un síndrome que se llama síndrome de Stevens-Johnson, que es una alergia. Y lo que pasa es que la persona literalmente se le empieza a picotear la piel, se le cae en pedazos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, ustedes se dan cuenta que acá esta persona le está pinchando una vacuna. En este caso es una vía intramuscular. ¿Por qué si yo le quiero pinchar penicilina no se lo pincho en el brazo y le pincho la nalga? ¿O si le quiero pinchar un diclofenaco no le pincho el brazo? ¿Por qué le estás pinchando el bracito ahí? ¿Se han preguntado eso, no? ¿Por qué es más fuerte? Por la cantidad de músculo. Ya, por la cantidad de músculo, es para cantidad de lo que es la cantidad muscular. Acá van a encontrar lo que es el deltoide, a nivel de lo que es la nalga van a encontrar lo que es glúteo mayor, glúteo menor. Y usualmente el brazo se puede pasar intramuscular, pero tiene que ser de 0,5 cc. Y tú le puedes pasar como máximo. ¿Ya? Si no le vas a causar un absceso. Por eso usualmente cuando hablamos de diclofenaco son 2 ml. Igual es amplio. Entonces por eso se utiliza la vía de la malla o la nalga.
Porque cuando hablamos de tópicos, son contados con los dedos de la mano. Son pocos los medicamentos tópicos. No son muchos. Y obviamente los colillos, si usted me hablan de seguridad, también el colillo también sería una zona segura del ojo. ¿Por qué? Porque el ojo usualmente contiene 3 barreras y esas 3 barreras no permiten que pase fármacos. Usualmente, o antiguamente se hacía la prueba de, no me acuerdo cómo se llama la prueba, que era para ver si eres alérgico a la penicilina. No sé cómo supresión, no me acuerdo. ¿Se ha inyectado penicilina antes? No, ya. Previa prueba de lo que es previa prueba de sensibilidad. Y era pescar lo que es la penicilina y le ponían una gota en el ojito. Si el ojito presentaba una reacción, era porque era alérgico. Entonces no se le pinchaba penicilina. Ya eso ya no se utiliza, ya acá le pincha penicilina y ya tome asiento y espérese 20 minutos. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Listo. ¿Se siente mal? Le va a tirar el por descarte. Entonces, naturaleza física de los fármacos. Todas las diversas clases de compuestos orgánicos como carbohidratos, proteínas, lípidos y sus constituyentes están representados en la farmacología. Varios compuestos útiles o peligrosos son elementos inorgánicos como el litio, el hierro y los metales pesados. Ya lo van a encontrar a nivel de los fármacos. Ahora, cuando hablamos del tamaño del fármaco, es variable, desde pequeño como el litio, que tiene un peso molecular de 7, o el alteplasa, que es una proteína con un peso molecular de 59.050. Usualmente este es un medicamento, es un trombolítico. La mayor parte de los fármacos posee un peso molecular de 100 años y es probable que el límite inferior de este intervalo, de hecho, se establezca para el requerimiento por la necesidad de su efecto. Entonces, para tener un buen ajuste con un solo tipo de receptor, una molécula debe tener una forma, puede ser circular, de estrella, cualquier forma, una carga, que es si es negativo o positivo, una carga iónica, y otras propiedades que van a ir presentando. Pero tienen que ser singulares, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar acá? Un ejemplo. Si entra un medicamento, y ese medicamento, imagínense, es como ustedes, y todos son receptores, fácilmente yo voy a escoger dónde me voy a sentar. Imagínense que, ¿por qué digo como ustedes? Porque ustedes tienen pierna, brazo, y todos tienen la misma forma. Y imagínense que estos son receptores. Este receptor para el calor, para el frío, este receptor es para bajar lo que es la inflamación. Y yo estoy tomando el medicamento para, por ejemplo, porque tengo fiebre. Y entro yo como receptor y veo que todos los receptores están desocupados y me voy a sentar acá, que es para la inflamación. ¿Cumple su criterio? No, porque el de calor está allá. Entonces, a lo que va es que todos los fármacos tienen que tener una forma para que vaya directamente a ese receptor y no se siente en otro sitio o no ingrese a otro lugar que no corresponda. ¿Estamos claros hasta ahí, no es cierto? Muy bien. Los fármacos mucho más grandes, de diluida de peso molecular, no se difunden con facilidad entre los compartimentos corporales. Por tanto, los compuestos muy grandes como las proteínas tienen que ir directamente a la vía de administración. El alteplasa es un trombolítico, por ende, su vía de administración va a ser endovenoso porque los trombos, ¿dónde se van a formar? A nivel de lo que es el plasma, a nivel de lo que es arterias, a nivel de lo que es venas. Por ende, su medicamento va a ser ingresado directamente al sistema circulatorio. ¿Hasta ahí estamos? Todo bien. Yo creo que voy a instalarme nomás. Voy a tener que instalar Office. Y creo que esto es un programa libre y Windows, como lo detecta que es un programa que es libre, le tira problemas. Lo que es la actividad del fármaco de unión fármaco-receptor. Los fármacos interactúan con los receptores mediante fuerzas químico-enlaces. Estos son los 3 tipos principales: covalente, iónico o hidrofóbico. Covalente ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula compartiendo lo que son los electrones. Como que yo pico la dama y la llevo a bailar.
iónico, que es el más frecuente, es una atracción electrostática. Yo positivo le da manera, negativo, hay una atracción por iones. Y eso va a permitir que nos unamos. Y hidrófobo, que son los enlaces más débiles, relaciones entre el agua y las moléculas poco solubles que va a ser en el agua. Y esto va a permitir que haya una atracción y por medio de puedan pasar de una forma más fácil hacia los compartimentos. Recuerden que la bicapa lipídica se puede dividir hidrosoluble y liposoluble. ¿Lo vieron? ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está la capa hidrofobo, hidrofoba o hidrosoluble y liposoluble? Es una capa una bicapa lipídica. ¿Dónde se encuentra? ¿Se acuerdan? Porque es una bicapa lipídica, es que una parte de porciones liposoluble y la otra es hidrosoluble. Muy bien. ¿Esto lo hicieron? Esto no lo hicieron, ¿no? Chicos, 15 minutos. Mójense la cara, vayan al baño, y los que no, tienen 15 minutos para resolver después de la diferencia. Vayan al baño, mójense el rostro, yo sé que es harto el temario, van a estar todos ahí pensando por qué motivo se metieron a estudiar kinesiología. Aprovechen de tirarse, párense, tiren las piernitas, que le va a dar un trombo. ¿Dudas que tengan hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? No. ¿Cómo van a preguntarte? ¿Tienes 30 días? No. No, si son esos conceptos nomás. Imagina que le pregunten de fecha. No, estamos sinceros, solamente para ganar conocimiento. Es más que nada para que entiendan un poco que al final, cuando hablamos de farmacología, no es lo que se ha inventado ahora. No es que usted haya sido privilegiado si estén justamente, somos privilegiados y nacemos en una época bastante los fármacos. Usualmente el boom de ciertos fármacos ha cambiado mucho la historia en muchos sentidos. La invención de la penicilina salvó cuántas vidas, la gente se moría de sífilis. ¿Usted vio Piratas del Caribe? Sí. Había un detalle que hablaban del Jack Sparrow, Lo del aire. lo que tenía acá, y era sífilis. Y por eso en cada película se iba creciendo. Dice la sífilis, porque últimamente, claro, se contagian de sífilis, se murieron de sífilis. Así que ya saben cómo murió Jack Sparrow. El mundo de la penicilina cambió, evitó muchas muertes. Ya después salió lo que es el VIH. El VIH mató a no sé cuántas personas. Y hasta que se inventaron los antirretrovirales, que se pudo utilizar. Por eso ahora hay muchas personas con VIH que están vivas y que pueden llevar una vida normal. Entonces, más que nada, por eso eran las fechas. No, eso no se parece que estuviera un conocimiento más. Hasta aquí, chicos, ¿dudas? ¿Parece fácil? ¿Parece sencillo? Recién estaba en la segunda clase, ¿vale? Está fácil, es sencillo. Y después ya voy a empezar a sufrir. Visualmente no voy a hacer. Ciego. ¿Puedo preguntar?
Algunos, no todos. Compré un universitario. Con bebidas. Ocho barritas grandes como las que venden en Faisal. Y grandes como las que venden en Faisal. Bueno, pero con lucas por la chocolate. ¿2 lucas? ¿La chamarrita? Mierda. Y la misma en el universitario a 1.500. ¿Encontraste ya todas? ¿Encontraste todas las diferencias? No, llevo 5. ¿Ah? Llevo 5. Ah, llevo 6. El... Chivo dio la concesión cuando tenía ni la buena y era carísimo. ¿Quién más? ¿Tercero? ¿Segundo? ¿Segundo? ¿Tú fuiste tercero? ¿O sea, tú soy el único tercero? No, más. ¿Tercero? Primero. ¿Tú soy primero? No. Igual en el tercero. ¿O en el segundo nivel? Estoy dando ramos de primera, segunda y tercera. Estás coleccionando materia. Sí, Te va a llegar me gustan las 2 veces. de primero, segundo, tercero, de cuarto y de quinto. Allá, pues, ahí se hace tener una extensiva, se lo presento bien. Hasta bien entendido. ¿Problema de qué? ¿Tuviste problema con el profe? ¿Por qué le dijiste? No problema de Se agarró guantes con el profe anterior. ¿Qué hiciste? De verdad. No, me perdí. el profe se pasó la bola con una compañera y pasó se lo olvida que lo demanda. No te puedo creer, ¿eh? Entonces se pasaba con los compañeros. Ese era con los compañeros. No te puedo creer. Por eso yo me salí. De carne propia. Estoy decepcionado. Ah, Porque no era voy a carne propia. Oiga, no te da. Cuidado. En mi oficina. claro, Arreglemos en la oficina. ¿Cómo crees que pase? ¿Cuándo la pareja? ¿Quiere el Venezuela o ¿Me encontraste dos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me falta uno. Ahí, pues, mano, mira. La ramita de la otra ramita tiene un palo para allá. Y ahí le falta. Listo, bien. Un 7. Aprobado. usualmente, usualmente el usuario que participa, que pueden poner felicitaciones de la persona. Hay un dicho que es súper, pero súper difícil que un usuario te felicite, porque la persona es súper difícil que un usuario venga y te ponga felicito a la kinesióloga tanto por su labor. Es muy complicado que te feliciten, pero muy fácil que te ponga un reclamo. Y te pueden poner reclamo por diferentes motivos. Por a veces motivos, te pueden poner reclamo porque uso de teléfono, porque tú levantaste el tono, por nada. Por eso usualmente dicen que las felicitaciones son como estrellitas, porque eso van a tu currículum. Pero ojo, a tu currículum de tu empleador. Eso quiere decir, por ejemplo, yo trabajo para el examen. Eso quiere decir que si yo tengo felicitaciones, ellos en mi historial tienen las felicitaciones, ya no están en mi currículum físico.
solamente pongo, yo trabajé para el ISAM, en tal sitio, bla, bla, bla. Y después obviamente llaman y van a decir, bueno, ¿y esta persona cómo se comportó? Si hay muchos reclamos, obviamente, para el trasero, vaya a fregar al lado. Eso es lo que pasa. Porque el problema radica en que no te sirve una persona que sea conflictiva. Y ojo chicos, cuando ustedes estén trabajando, ustedes se hacen su ambiente laboral, eso quiere decir que no hagan su ambiente laboral, eso quiere decir que no se vayan al choque. Siempre lleguen tranquilos, no sean prepotentes, no sean altaneros, siempre llévense bien con las personas, porque al final van a ver a la persona todos los días. Imagínate que trabajas con la dama todos los días y te ves todos los días con la dama y te peleas. Y ay, yo la quiero ver. Te voy a torturar todos los días, yo no trabajo, entonces con él que te llevan mal. Entonces, la idea es que siempre se lleven bien. No junten relación laboral con relaciones personales. Si tú eres amigo de la persona o enemigo de la persona, bien, fuera del trabajo, enemigo, pero en el trabajo son los mejores amigos del mundo. Porque eso también ayuda al paciente. Porque si ella hace un cateo respiratorio y por X motivo ella tiene una urgencia y tiene que irse, te tiene que traspasar ese paciente aquí. Y si ella tiene una enemistad contigo, te lo va a tirar así, toma. Pero no te va a pasar el paciente como debería pasártelo. Mira, hice tantas sesiones, responde bien a salud, ya no tiene tanto efecto respirante. Entonces, lo otro es ya, me voy. Tampoco es la idea, porque va a tener que leer todo lo que hizo hasta abajo, va a ser un proceso más lento, porque es capaz que hasta tú vuelvas nuevamente al inicio, cosa que ya va avanzado. Entonces, esa es la idea que se tira para eso, que sale para atrás el paciente. Ya. ¿Están todos? ¿O alguien se murió en el baño? Ya. Bien. Dama. Ayuden a su compañera, busquen las 10 diferencias. El botón amarillo, donde usted quiera, aparece acá adelante. El botón amarillo selecciona usted. Ya. Ayuden a su compañera, ya, vayan contando. 1. ¿Solamente contaron 10? Supongo, ¿no? ¿No conté con ustedes? Ah, parece que la batería está cargando. Sí, está cargando la batería. Muy bien. Bueno, ahí están las diferencias. Se acaba de morir. Se murió la batería. Muy bien, ahí están las diferencias, chicos. Vamos avanzando. Entonces, cuando hablamos directamente de lo que es la forma del fármaco, vamos a observar que la forma del fármaco o de una molécula debe ser tal que permita la unión con su sitio receptor mediante los enlaces descritos. ¿Ya? Esto quiere decir que lo ideal es que la forma del compuesto sea complementaria a la del sitio receptor. Entonces, eso quiere decir que si el receptor es redondo, el fármaco tiene que ser redondo. Si el receptor es triangular, el fármaco debe ser o tener una forma triangular. Puede ocurrir que es redondo, pero el fármaco, lamentablemente su receptor, ¿cómo se llama eso? ¿Triángulo cuánto? ¿Es un triángulo? ¿Qué triángulo es ese? ¿Qué es isósceles? Escaleno. Tiene diferentes medidas. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué triángulo es ese? Tiene diferentes medidas. Y después de que matemática no le va a servir. Ya. Vamos avanzando. ¿Se dan cuenta que este es triangular y este tiene una forma de un triángulo? Ya, no me dice que ahora no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo que rectángulo? ¿Dónde está el rectángulo? Triángulo, rectángulo. Ya, pues tiene un triángulo acá abajo. Un rectángulo, ¿dónde está el rectángulo? Si tiene 5 puntas
Supone la capacidad de predecir la estructura molecular propia de un fármaco con base en información sobre su receptor biológico. ¿Qué pasaba? Antiguamente no se conocían los receptores. Los receptores eran desconocidos. Entonces, ¿qué pasaba? Se buscaba información sobre el receptor. O directamente se buscaba un fármaco que hiciera efecto sobre ese receptor y en base a ese fármaco desarrollaban otro fármaco para ir haciendo un efecto en el mismo sitio. Por ejemplo, lo que es el omeprazol, esomeprazol, el lansoprazol, que inhibidor de la bomba de protones. La historia del omeprazol todavía ni siquiera se sabe cómo funciona, es lo más curioso que hay. Solamente se sabe que inhibe la bomba de protones y que aumenta la mucosa a nivel de lo que es gástrico. Y hasta hoy en día no se sabe cómo es que interactúa, solamente se sabe que recubre. Interacción fármaco-cuerpo, esto lo vimos. La interacción entre un fármaco y cuerpo se divide en dos clases, ¿se acuerdan o no? Farmacodinamia y farmacocinética. ¿Se acuerdan cuál era cuál? ¿Cuál es farmacocinética y cuál es farmacodinamia? ¿Qué es la farmacocinética? ¿Se acuerdan? Es cuando el organismo actúa sobre el fármaco o sobre el medicamento. ¿Cómo? O algo así. Cuando el organismo actuaba como sobre el fármaco. Algo así. ¿Ya? ¿Y el farmacodinamia? Al revés. ¿Cómo sería al revés? Que el fármaco actuaba sobre el organismo. Ya. ¿Alguien dice algo diferente? ¿Agrega diferente? ¿O quita algo? ¿O lo agrega? ¿O lo cambia? ¿O lo modifica? ¿Todos están de acuerdo con lo que dijo su compañera? ¿Es unánime? ¿Democrático? ¿Seguro? ¿100%? Muy bien. Entonces, la farmacocinética es lo que el cuerpo le va a hacer al fármaco, como dice su compañera. Todos los procesos que tiene que vivir el fármaco, por todo lo que tiene que pasar para que llegue a su sitio receptor o a su órgano blanco. Y la farmacodinamia, chicos, es lo que el fármaco le va a hacer a ustedes. Por ejemplo, me tomo un paracetamol, y dale con el paracetamol, pero bueno, el más conocido que hay, como la aspirina. El paracetamol me lo tomé porque me dolía la cabeza. Me lo tomé por vía oral. Entonces, ese paracetamol tiene que pasar por la boca, enzimas orales, tracto digestivo, enzimas digestivas, lo que viene a ser el intestino se va a absorber, va a ir directamente al hígado, el hígado se va a transformar en metabolito activo inactivo para recién ser distribuido a nivel de lo que es el plasma sanguíneo para llegar a su receptor. O sea, pasa como un embrollo para llegar a su receptor en el cual tiene afinidad. Y la farmacodinamia es cuando ya llega al receptor. Llegó, se sentó, descansó, reposó y dijo, ya, por fin puedo hacer mi trabajo. Y provoca que la persona se sienta mejor y ya no le duele la cabeza. ¿Se entiende? Hola, ¿cómo están? Sabía que era sabía. Dije, si se secuestraban en el baño. Los procesos farmacocinéticos se van a regular ¿por qué? Por absorción, distribución, eliminación del fármaco y poseen una gran importancia práctica para la elección y administración de un fármaco particular en un paciente específico. Se lo expliqué la semana pasada. ¿Por qué motivo es tan importante conocer la eliminación del fármaco? Porque hay eliminaciones por vía rectal, por vía urinaria, ¿Y por qué es tan importante conocer eso? porque si el paciente no puede ir al baño, no tiene algún problema para eliminar el fármaco de esa vía, se puede intoxicar. Es acumular el fármaco, ¿ya? Y en base a eso yo tengo que darle, dependiendo del paciente, cómo está su función renal o su función hepática, porque imagínense que se elimina por vía biliar y ese paciente lamentablemente tiene una cirrosis hepática, porque se dedicó toda la vida a estar, bueno, hay muchos tipos de cirrosis, pero lo más común es que la persona esté tomando. Y lamentablemente tiene cirrosis hepática, su hígado no funciona muy bien, que digamos. Entonces, si no funciona muy bien y el medicamento se sintetiza o se metaboliza a nivel de lo que viene a ser el hígado, no le puedo pasar el medicamento por vía hepática porque se voy a terminar fulminando ese paciente. Entonces, la mayor parte de los fármacos deben unirse a un receptor para ejercer su efecto. No obstante, en el plano celular, la
la unión del fármaco solo es el primero de lo que a menudo es una secuencia compleja de pasos. Entonces, chicos, pueden ocurrir diferentes pasos, que son estos tres, que sí parece un embrollo, pero ocurren. El primer paso es directamente que el fármaco se une al receptor y va a crear un efecto. Es como directo, un receptor que un efecto. El segundo va a venir, se va a unir, pero va a activar a una molécula. Y esta molécula va a ser la que va a provocar un efecto. Es como que yo vengo, yo soy el fármaco, el estimado Herbert es el receptor, nos unimos y le decimos, ¿sabes qué? Mira, tengo flojera el día, y le decimos a tu compañero que pase la clase. Entonces, la convencemos a ella de que pase la clase. ¿Se entiende, no? Entonces, ella sería la molécula que va a hacer un efecto. Y después, el tercero, que viene a ser lo mismo, que se une el fármaco receptor, va a activar la molécula, una molécula de acoplamiento. De esta molécula de acoplamiento va a la molécula efectora y va a provocar un efecto. En traducción, ella sigue la molécula efectora, pero yo vengo con Herbert y le digo, ¿sabes qué? Lo mismo historia, tengo flojera pasar la clase. Si le decimos a tu compañera que pase la clase y Herbert me dice, no, pero es que ¿sabes qué? No la conocemos bien. Busquemos una persona que la conozca y la convencemos. Entonces, busco una molécula de acoplamiento, la dama que se juntase con ella, y entre los tres la convencemos a ella para que haga el efecto. ¿Se entiende más o menos? Una serie de eventos, ¿ya? No se los voy a preguntar, pero la idea es que ustedes sepan que a nivel de lo que es molecular o celular pueden ocurrir estos diversos efectos, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Difícil o fácil? Enredado solamente. Tipos de interacción fármaco-receptor. Están los farmacoagonistas, que son el receptor, lo activan de alguna manera, lo cual induce el efecto de forma directa o indirecta. Esto ya hemos hablado muchas veces. Lo vimos la semana pasada, lo que era agonista y lo que era antagonista. Dentro de los planos agonista va a ocurrir algo. Está el agonista total, agonista parcial, que son las más características de estas dos. Y hay una tercera que no tiene mucha importancia. Es un agonista inverso, tiene efecto opuesto al efecto obtenido con los agonistas convencionales. Esto quiere decir que estos agonistas inversos tienen un efecto que puede tener como un efecto secundario, ya un efecto opuesto. No es tan relevante porque los usuales son estos dos, ¿ya? Este tercero es muy raro que ocurra, porque eso depende de la farmacogenética, ¿ya? Ellos se acuerdan del total y parcial, ¿no es cierto? El total es que va a hacer todo lo que tiene que hacer con el receptor, y el parcial solamente va a ser la fracción, va a ser como la mitad del trabajo, ¿ya? El inverso es solamente para que ustedes tengan conocimiento. No me importa y tampoco me interesa, porque estos son los dos principales. Duración de la acción farmacológica. La terminación de la acción de un fármaco es el resultado de uno o de varios procesos. El efecto solo dura mientras el fármaco ocupa el receptor, o el efecto persiste hasta que se destruya el complejo fármaco-receptor. Puede ocurrir que el fármaco se va a unir con el receptor y después simplemente se va a cansar y va a dejar el receptor. Como también puede sentarse, agarrar el receptor y no lo quiere soltar. ¿Y qué va a hacer el cuerpo? Va a destruir ese receptor, y al destruir el receptor se va a liberar el fármaco del receptor y se va a crear otro receptor sobre el que ya se eliminó. Cuando hablamos de principios farmacocinéticos, un fármaco debe ser capaz de llegar a cierta acción pretendido después de administrarlo por alguna vía, de todas las vías que ustedes conocen. En muchos casos el fármaco activo es lo bastante liposoluble y estable como para administrarlo como tal, ¿ya? En algunos casos debe administrarse un precursor químico inactivo que se absorba, distribuya con facilidad y que luego se convierta en el compuesto activo mediante el proceso biológico dentro del cuerpo. Hay medicamentos que están inactivos, que no
tienen ninguna función, que son algunos, no son todos. Y estos fármacos se llaman profármacos. Eso quiere decir que cuando llegan al hígado, se le van a metabolizar recién y va a ser un metabolito activo. ¿Ya? Esto es solamente para que ustedes lo sepan. Hay fármacos que son inactivos. En el momento que llegan al hígado, se van a activar recién. ¿Ya? La mayoría son activos y cuando llegan al hígado van a provocar su efecto. A ver, esto lo pueden leer ustedes, no hay ningún problema con esto. Principios de farmacocinéticos, esto se lo voy a dejar a ustedes para que lo lean. ¿Ya? Cuando un fármaco entra o penetra, pueden ocurrir acá diferentes procesos. Una difusión pasiva o un vehículo o una cápsula activa. Difusión pasiva va a ser por medio acuoso o lipídicos y se va a dividir en una difusión acuosa y una difusión lipídica. Y cuando utilizan vehículos, facilitan el transporte o la impregnación. Esto se va a dividir en dos: transportadores especiales y lo que viene a ser endocitosis y exocitosis. ¿Se acuerdan esos términos, no? ¿No se acuerdan, no? ¿Qué leemos bien? Y después leen el resto. Ya solamente me interesa cómo se van a dividir. Entonces, acá tiene un dibujito de cómo actúa la célula. Van a pasar a través de la membrana lipídica una difusión de tipo pasiva. Pueden pasar sin ningún problema. En B, los fármacos con las características apropiadas son llevados al interior o exterior de la célula por transportadores. Van a llegar a la célula. ¿Y qué va a pasar? Hay unos transportadores acá, a nivel de la membrana. Entonces, en otras palabras, es como que acá la dama, que está ahí media violenta, me conoce, y como me conoce, me va a tomar de la manito, me va a venir a entrar acá, me va a hacer un tour y ella misma después me va a sacar por la otra puerta. ¿Se entiende, no? Después el C va a variar en cierta forma. ¿En qué forma? Los fármacos con dificultad para atravesar la membrana pueden unirse con un receptor en la superficie, ser circundados por la membrana, que es endocitosis, y luego liberados dentro de la célula, o expulsados en vesículas delimitadas por membranas fuera de la célula hacia el espacio extracelular, que sería la exocitosis. Entonces, ¿qué pasa aquí? La diferencia del C, del B con el C, es que el C va a tener una puerta. Y esta puerta se va a activar, que es el receptor. Se abre esta puerta, deja entrar el fármaco va a estar dentro de la célula, va a estar dándose vueltas y después la misma célula lo va a expulsar por otra puerta. ¿Se dan cuenta que acá había un transportador, alguien que ayudaba a esa célula, a esa molécula? Acá es diferente, acá son literal, son puertas. Se abre una puerta, se cierra otra puerta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Y otro mecanismo es la endocitosis, que la célula viene y literalmente se come la molécula, se la traga. Se la traga y después la expulsa como que fuera un desecho. Lo que sería la exocitosis. Se la va a comer, va a estar interactuando por dentro y después la va a expulsar. Estos son los mecanismos de cómo van a traspasar los fármacos. Los fármacos tienen una forma de traspasar la barrera de las moléculas, ¿ya? Perdón, lo que son de las células. ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien. Esto lo lean ustedes, chicos, porque esto usualmente es para que ustedes entiendan cómo se desarrollan los fármacos. Los fármacos usualmente no aparecen de la noche a la mañana. No es que apareció la cura del SIDA. Usualmente se van a dividir por fases, y dentro de las fases usualmente van a venir años. ¿Se acuerdan de lo que pasó con el COVID? La vacuna del COVID. Cuando la gente no me voy a vacunar porque no está aprobada, no está testeada, ya usualmente para que se sepa que no tiene ningún efecto secundario se demora de 8
de 8 o 9 años. Entonces mucha gente estaba reacia en el aspecto de que no me quiero vacunar, porque no sé qué efectos secundarios tiene. Usualmente es el compuesto principal, se demoran 2 años en descubrirlo, después ven su eficacia, selectividad, si funciona o no funciona. Las pruebas clínicas son de 4 a 8 años y después de 8 o 9 años, cuando ya saben que lo vamos a probar con humanos, testear con humanos y después ya vendría de los 9 años hacia arriba la comercialización, la van a poner a la venta. ¿Ya, chicos? Usualmente, bueno, cosas que van pasando, algunos fármacos se hacen para una cosa y terminan siendo para otra. Un ejemplo claro es el Viagra. Ustedes saben para qué usualmente era el Viagra, porque se había inventado. Problema del corazón. Pero para el corazón, ¿no? Era para pacientes con insuficiencia cardíaca. Y de repente después los pacientes no querían devolver la pastilla, ¿no? Y eran personas de tercera edad y no querían devolver lo sobrante, el excedente. Y no entendían por qué. Y ya está buena la pastilla. Y después cuando fueron preguntando lo que el efecto adverso que tenía justamente era lo que viene a ser la erección, lo que es la vasodilatación y el grupo cavernoso. Bueno, y eso, bueno, consejo, porque yo conocí personas que utilizaban, jóvenes que utilizaban Viagra para durar más. Chicos, no lo hagan porque eso causa con el tiempo problemas auditivos. ¿Ya? Yo conocí pacientes que lo utilizaban y el problema es que con el paso del tiempo va provocando problemas a nivel de la audición. Y lo que ve es pruebas técnicas de todo, de lo que es la toxicidad, y usualmente la FDA es la que va a ver si es un fármaco es seguro o no para la venta. Y viendo lo último que sería la reacción farmacológica secundaria conocida como RAM, reacción adversa medicamentosa, es un evento farmacológico adverso o una reacción a un fármaco, es una respuesta nociva o no deseada y no es intencionada, chicos. ¿Ya? Ejemplo, la dama no tiene idea que es alérgica a la penicilina. Le pinchan penicilina, pasan 20 minutos y parece jaiba. Entonces, la persona que le inyectó no tenía intención que le ocurriera eso. ¿Es reversible? Sí, tiene que tratar, internarla y todo lo demás. ¿Ya? Puede ser por una sobredosis, un efecto excesivo o en interacciones farmacológicas, puede ocurrir en cualquier individuo a cualquier edad. Ustedes van mudando lo que son células y estas células son nuevas. Eso quiere decir que las mismas células que ustedes tienen desde que son pequeños no son las mismas. Eso quiere decir que si, por ejemplo, ¿le gusta el sushi nada más? ¿De cuál le gusta? ¿De cuál? De pollo. Ya. Imagínate que de la noche a la mañana tú comes un sushi que tanto te encanta y te comienza a dar un rash alérgico. Te empiezas a rascar y te empiezan a salir abones pruriginosos, manchas y empiezas a rascar. Y ahora cada vez que comas ese tipo de sushi que tanto te gusta, te va a dar esa reacción alérgica. Y te puede pasar a cualquier edad. Que la persona siempre dice, esto nunca me había pasado antes porque siempre lo como. Recordar que sus células siempre se van reproduciendo. Y en algunos de esos momentos, esa célula simplemente puede tener una reacción a ese alimento y puede generar una alergia. Bueno, puede generar una alergia a algo que está expuesto diariamente. Puede, necesariamente. sí. Puede, ningún problema. Las reacciones secundarias que ocurren solo en pacientes susceptibles incluyen intolerancia, reacción idiosincrática con frecuencia de origen genético y lo que son los cuadros alérgicos. Se puede dar en los niños, se puede dar en lo que son ya adultos y se puede dar con tipos de medicamentos que usualmente administran o con alimentos. ¿Ya, chicos? Hasta aquí. ¿Se entendió? ¿Se ha entendido, chicos? Muy bien. Eso ha sido, chicos. Hemos terminado la segunda clase. Hemos terminado lo que viene a ser la
recién hemos visto conceptos, que ven después farmacocinética, farmacodinámica. La van a temblar. Bueno chicos, vayan con Dios. Los que tienen taller se quedan, porque es acá, y después el otro es en la 207 parece, ¿no? Este es el taller B. Tenéis que llegar ahora. Claro, taller A de las 4:20 a las 5:50 en la 103, porque estamos acá. B es en la 207, aulario A. Bueno chicos, los del taller B nos vemos a las 6. ¿Sí? No. ¿Lo necesita? ¿Qué cosa es? Pero si no sabe qué necesita, pues anda, si recién son las 4. Ya está listo chicos. Lista ya la verdad. Estamos listos.